Ya llegamos al capítulo 2, el gerente que sí puede, de Tess Kirby. ¿Cómo hacer que sus empleados corran riesgo, actúen y hagan las cosas bien? Este capítulo trata de cómo generar una actitud emprendedora desde el comienzo. Del clima que usted cree depende que sus empleados tengan o no aquella actitud de sí se puede, con que se vencen los obstáculos, se emprenden cambios y se persevera en las tareas hasta el final. Uno de los medios que usted puede utilizar para crear este clima son las prácticas que usted acostumbra para contratar, orientar y capacitar a sus empleados. Si hace usted un esfuerzo por seleccionar a las personas entre las que demuestren una actitud emprendedora, envíeles un mensaje, tanto a los empleados nuevos como a los que llevan tiempo en la empresa, en que manifieste que la acción es algo que usted valora y espera de ellos. Si orienta cuidadosamente a las nuevas personas hacia el equipo para que se sientan idóneas y no novatas, refuerce el mensaje. Mediante la atención que le dedique a la capacitación, les hace saber que otro medio cuál es el aporte que se espera de ellas. Al seleccionar, orientar y capacitar al personal, debe mirarse con un nuevo enfoque, en forma de grupo de personas que trabajan en equipo, caracterizadas por su confianza y su capacidad. Cosechará los beneficios de contar con un grupo de empleados o con un grupo de personas que trabajan en equipo, ¿cierto? Que se acoge a ¿qué? A unas normas y con un espíritu positivo y entusiasta. Ellos se sentirán orgullosos de su trabajo y de pertenecer al equipo de trabajo. Otro beneficio es que algunos empleados que no pertenecen al grupo, pero que tienen estas mismas características, también querrán unirse a él. De esta manera, usted contará siempre con una reserva de personas aptas y bien dispuestas a la espera de un cupo. Escoja para su equipo de personas que sí pueden. El proceso de las entrevistas pone nervioso a muchos gerentes y supervisores, y con toda la razón. Cuando la necesidad de conseguir un trabajo, nosotros vamos aquí a decir mentiras para lograr este trabajo. Para que no suceda, entonces las decisiones que tomen respecto a qué candidato contratar producirán efectos verdaderos. Además, otras personas juzgarán las capacidades de ellos basándose en estas decisiones de contratación. Quienes están en posición de contratar a otros suelen sentirse intimidados por el proceso mismo. Temen no realizar bien la entrevista o perder el control. Les aterra la perspectiva de aquellos largos y mortales silencios que, en realidad, son apenas menos de 30 segundos que parecen prolongarse hasta el próximo siglo. Usualmente, la entrevista se desarrolla de la siguiente manera. Usted como entrevistador rompe el hielo ofreciendo al candidato un café o charlando superficialmente sobre el estado del tiempo, las dificultades que hay para estacionar o algún suceso de actualidad. Luego le da información sobre el cargo y lo que se espera del empleado. Tal vez lo acompañe a conocer el lugar de trabajo y le dé la oportunidad de hacer preguntas. El siguiente paso es hacerle preguntas para determinar en qué medida las cualidades del candidato se ajustan a las exigencias de cargo. Luego con un apretón de manos se despiden. Después de entrevistar a los 2, 3 o 4 candidatos, con más probabilidad, llama a sus anteriores empleadores en busca de referencias. Estas suelen ser elogios desbordados, porque hoy todo el mundo teme un juicio por calumnia. Luego trata de recordar la impresión que le causó al candidato en varios aspectos y repasa los apuntes de la entrevista. Después toma una decisión con la esperanza de que sea acertada. Lamentablemente las investigaciones muestran que esta decisión suele basarse en una opinión sobre el candidato que se formó en los primeros 30 segundos de la entrevista. Algunos comentarios que pertenecen justificar la decisión son a ver qué, ¿cómo les digo? Donde parecía ser un emprendedor o parecía que iba a encajar bien. En vez de formar en esta estrategia estándar de entrevistas para tomar algunas decisiones importantes, ensaye el siguiente método que le hará confiar en el proceso y lo volverá más productivo.
Es una manera de mantener en marcha la entrevista y de controlarla. Ante todo, este método le garantiza que hará la mejor elección entre los candidatos que tenga. Vamos a hablar de la reestructuración de la entrevista. En vez de estructurar la entrevista rompiendo primero el hielo y dando después información sobre el cargo, haciendo algunas preguntas y tal vez visitando el lugar, cambie un poco el formato. Después de romper el hielo, hágale preguntas de candidato sobre él mismo. Luego dé la información acerca del cargo y posteriormente haga un recorrido con él por la empresa. Dele luego la última oportunidad de decir cualquier otra cosa que se haya pasado, decirle a usted. Y decida quién llamará, a quién y cuándo. La diferencia principal es que usted hace averiguaciones sobre el candidato antes de escribirle el cargo. De esta manera, obtendrá información más útil y veraz durante el tiempo de la entrevista. ¿Para qué modificar la secuencia? Lo malo de escribirle al cargo al candidato antes de pedirle información sobre él es que usted le da las pistas que él necesita para convencerlo y él se hace más mentiroso, digámoslo así, para hacerse más el indicado para obtener el empleo. Aunque no lo sea, tome cualquier revista popular y verá algún artículo sobre la manera de portarse en una entrevista para lograr el empleado deseado. Usualmente en el artículo no se dice que estas técnicas de la entrevista pueden convencer a alguien de que le dé el empleo a un candidato que no es apto en absoluto. Cuando el entrevistador pide información primero, los candidatos tienen que presentar un cuadro más veraz de sus habilidades y cualidades. Así el que contrata está en una situación mucho mejor para saber si el candidato es idóneo y además controla mucho más todo el proceso de selección. Averigüe cómo son en realidad. Usted llevará una ventaja si puede contratar personas que tengan una actitud emprendedora como modo normal de obrar. Hay una manera bastante sencilla de averiguar si la persona suele hacer las cosas o si solamente finge o se limita a hablar o a decir mentiras. Más para conseguirle tal información, usted debe tener una idea clara del cargo y de las cualidades que esto exige. Ello significa que usted debe prepararse un poco antes de la entrevista. Por ejemplo, los gerentes muchas veces hacen perder el tiempo a todo el mundo repitiendo durante la entrevista las preguntas que había en el formulario de solicitud o que se contesten en el currículum vitae. Para no caer en esta trampa, revise la solicitud y la hoja de vida antes. No emplee el tiempo de la entrevista para repetir lo que hay en esos papeles. Aproveche esta sección para obtener información que no figura en ellos. Para conseguir la información que más le sirva para tomar la mejor decisión sobre contratación, examine el mismo cargo. Vea qué nivel de educación, experiencia, características personales y talentos usted quiere que tenga a esa persona, pues la obtendrá. Este es el paso más grande para encontrar el miembro que deseamos para nuestro equipo. La clave es pensarlo muy bien. Por ejemplo, Joan, gerente de oficinas de una fábrica de equipos médicos, incluyó los siguientes rasgos en una lista para una secretaria. Tiene iniciativa, fija orden de prioridades, es organizada, es buena comunicadora y participa en equipo. Pero hubo un problema. Para determinar qué candidatas tenía estas cualidades, se limitó a preguntarle a cada una directamente en la entrevista si las tenía. Por supuesto, contestaron que sí. A Joan le pareció que estaba en el mismo sitio donde había partido y realmente así era. Para que estas listas den o dé mejor resultado y de ayuda a orientar la entrevista hacia dónde necesitan que vaya, de otro paso. Identifique qué es lo que realmente hace una persona cuando tiene la cualidad o el rasgo que usted busca. Una manera de averiguarlo es imaginarse a la persona ideal en el cargo. ¿Qué está haciendo? ¿Qué acciones se están llevando a cabo? O imagínese que usted le está contando a alguien que acaba de contratar a un empleado extraordinario para el cargo. ¿Usted está feliz? Jactándose de lo bien que desempeña este nuevo empleo o el mismo cargo. ¿Qué es lo que qué le está diciendo
usted a su interlocutor respecto a lo que hace el empleado? Este ejercicio le ayudará a identificar las acciones que espera del candidato, a fin de que cumpla bien su trabajo. De esta manera, sabrá usted exactamente lo que quiere decir. Por ejemplo, la definición de un buen comunicador, según Joan, era alguien capaz de habérselas con dos jefes simultáneamente y de obrar con la diplomacia al rechazar el trabajo de uno por estar ocupado haciendo algo para el otro. Además, un buen comunicador para ella significa que cuando alguien hace una pregunta, ya sea en persona o por teléfono, la empleada le responde con paciencia. Y si no se sabe la respuesta, la averigua y vuelve a llamar al que hizo la consulta. Joan se dio cuenta de que bien organizada significaba para ella que la secretaria no mantiene un escritorio atestado de papeles, que el calendario de Joan está organizado de una manera que a ella le parezca lógico y que los candidatos se le devuelvan en el plazo de un día laborable, sin error y con las necesidades correccionales gramaticales. Al definir los rasgos en función de las acciones que usted busca, las definiciones de usted no tienen por qué ser iguales a las de otras personas, ni a las del diccionario. Al dilucidar lo que usted quiere decir, présteles atención a las normas de usted. Esto evita los malentendidos que puedan surgir cuando le diga a un candidato: busco a alguien que tenga buenas habilidades de comunicación. ¿Las tiene usted? El entrevistado, sinceramente convencido de que tiene buenas habilidades de comunicación, contesta afirmativamente. Sin embargo, la versión de él suele ser muy diferente a la de usted. Por ejemplo, el candidato podrá pensar que buenas habilidades de comunicación significa saber hacer memorándums e informes, mientras que la definición de usted podrá ser como la de Joan, fijando con precisión las acciones específicas que de alguna manera desea usted y que podrá descubrir si un candidato tiene la actitud emprendedora que usted necesita. Busque ejemplos de acción. Muchos gerentes piensan que es imposible determinar los rasgos de un individuo en el breve lapso de una entrevista, pero si usted determina antes qué es lo que quiere que la persona haga, habrá preparado el camino para una entrevista eficaz y productiva, incluso en un tiempo limitado. Habiendo identificado las características que son importantes para usted, ya estará en una situación ventajosa para crear y hacer preguntas que proporcionen la información necesaria. Joan se preparó para las entrevistas con los candidatos y las candidatas para secretaria, anotando preguntas como estas: ¿se considera usted una persona de iniciativa? Previendo que la respuesta sería afirmativa en la mayoría de los casos, tenía la lista de la siguiente cuestión. Por favor, mencione un ejemplo de haber tomado la iniciativa en su último empleo. Pidiendo ejemplos, Joan habría la responsabilidad de ver si ambas partes estaban refiriéndose a la misma cosa cuando hablaban de iniciativa. Otra sería de preguntar qué deben ir a la lista son las de qué y por qué. Joan agregó a la lista: ¿le agrada el reto de tomar la iniciativa? Cuando la entrevistada contestaba de nuevo afirmativamente, Joan estaba lista para preguntarle: ¿por qué le agrada el reto? ¿O qué le agrada el reto? Estas son las preguntas que obligan al candidato a pensar, no a dar la respuesta que les parece más conveniente. Nuestra tarea durante la entrevista es escuchar muy bien las respuestas. El mejor indicador del comportamiento futuro es el comportamiento pasado. Esto no es infantil, pero si el comportamiento pasado es óptimo, es un buen indicador. Y esto no es infalible, pero sí es el indicio más seguro de que disponemos. Teniendo usted una idea concreta de lo que espera de una persona, si ella tiene las características que usted desea, usted puede cortejar las respuestas que ella dio con lo que usted desea. Indague sobre acciones, pida ejemplos, pregunte por qué a la persona le gusta o le disgusta algo. Habiéndose enterado de la forma en que la persona manejó una situación en el pasado, vea cómo ello compagina con las necesidades y los deseos que usted tiene para el presente y para el futuro. Además de pedir ejemplos del pasado,
Pídale al candidato que resuelva algunas situaciones hipotéticas creadas por usted. Phil buscaba a alguien capaz de atrapar la bola y correr con ella. Traducción en acción. Buscaba una persona que tomara decisiones por sí misma, siempre que fuera posible. Si la persona no tiene suficiente información, Phil esperaba que ella encontrara a la persona que se le proporcionara para que pudiera tomar una decisión. Por ejemplo, durante la entrevista con una persona, Marlene, candidata al cargo de representante de servicios de un importante distribuidor de electrodomésticos, Phil le preguntó qué haría si un cliente pidiera en la garantía algo que ella no estuviera segura de poder autorizar. La respuesta de Phil no quería oír era que Marlene vendría corriendo a donde él en busca de consejo. Ella salió airosa de la prueba al responder que leería las partes pertinentes de la garantía y si no encontraba la respuesta, allí llamaría a la casa matriz a ver si alguien podía darle la respuesta. Si esto fracasaba, tomaría una decisión y se la pasaría a Phil para verificar. Phil también buscaba una actitud orientada a la solución de problemas. Le preguntó si alguna vez le había disgustado algo que hacía su jefe por sentir que ello le impedía realizar su labor. Ella contestó que sí. Entonces Phil le dijo, dígame, ¿qué hizo en esta situación? Marlene contestó que había enfrentado a su jefe y había propuesto una solución. Para Phil, la respuesta no podía ser mejor. Él era un individuo muy directo y no quería que nadie ocultara los problemas, aunque tuvieran que ver con él. Le preguntó, Marlene, ¿cómo manejaba los casos en la oficina? Y le pidió algunos ejemplos de la manera como les había hecho frente. Nuevamente las respuestas que Marlene dio coinciden con lo que exigía Phil. Phil aprovechó la entrevistó para enterarse realmente de cómo se las arreglaba. Marlene, en el ambiente de trabajo, como él ya había hecho sus labores, sabía qué clase de acciones debía esperar de su personal, pidiéndole a Marlene ejemplos, presentándole situaciones hipotéticas y preguntándole qué y por qué. Phil se formó una idea precisa de la manera como se las había arreglado Marlene antes. Pudo juzgar si ella era apta o no para las necesidades del cargo, dedicando tiempo a obtener esa clase de información para cada vacante, en vez de confiar en sus reacciones intuitivas. Fue reuniendo un personal motivado y emprendedor. Estaba seleccionando desde el principio personas que sí podían. Además de escoger personas emprendedoras entre la reserva de aspirantes, Phil envió desde el comienzo un mensaje sobre lo que él esperaba en materia de motivación y actitud. Mencionando ejemplos y valiéndose de situaciones hipotéticas, les dio a los candidatos una idea correcta del campo y de lo que se esperaba de ellos. Integre inmediatamente a los nuevos miembros en el equipo. Los gerentes quieren que sus empleados trabajen unidos como un equipo. Hay algunas cosas que usted puede hacer para impulsar este proceso cuando llegue gente nueva. Cuando llegan miembros nuevos al equipo, se sentirán incómodos y un poco fuera de lugar. Al mismo tiempo, el personal establecido se hará preguntas sobre los recién llegados y sobre cómo se acoplarán. Estos primeros días son los más importantes, pues en ellos procuramos que el equipo se encamine hacia el trabajo en equipo. Las personas recién llegadas desean saber qué trabajo tenemos para ellas. Quieren saber cuáles son nuestros conceptos de buen desempeño y quieren desempeñarse bien. Están pendientes de lo que nosotros hagamos y de cómo actuarán y reaccionarán los demás miembros del personal. Quieren saber cuál es su mejor lugar dentro del grupo, cuáles son las funciones de los demás, cómo son los compañeros y de qué manera encajarán en el grupo. Los que ya son miembros del grupo tienen inquietud similares con respecto de los recién llegados. Ayude a la gente a conocerse personalmente. Esto reduce en parte la incomodidad y abre una vía para contestar algunas de estas incógnitas. Con este fin, se puede ofrecer una cena de contribución para darle la bienvenida a los nuevos, o bien una hora feliz después del trabajo, o quizás simplemente hacer una pausa para tomar café o pasteles el primero o el segundo día de trabajo de los nuevos empleados.
Dedique tiempo a presentar a los nuevos a quienes serán sus compañeros, dando alguna información sobre cada uno. Por ejemplo, mencionando alguno de sus intereses especiales. Conviene hacer una lista de nombres, no solamente de las personas de su grupo de trabajo inmediato, sino también de individuos con quienes tendrán que ver más continuamente. Señale quiénes son las personas a quienes deben recurrir. Dar a conocer las costumbres y las reglas informales. Debemos hacer todo lo posible porque cada recién llegado se siente integrado y realmente lo esté, lo más pronto posible. Esto, según informan los empleados mismos, es el segundo factor de motivación después de sentir que están realizando algo. Esto se explica porque todos queremos pertenecer. Las personas que no sienten que pertenecen se marginan del grupo. Esto lo puede hacer de manera silenciosa o abierta. Quienes se marginan en silencio jamás colaboran con el esfuerzo del grupo. Los más abiertos suelen generar conflictos o se van del todo. Si no dedicamos tiempo a ayudarles a los nuevos a sentir que pertenecen al grupo, es posible que perdamos a un miembro valioso. Es importante comunicar a los recién llegados las reglas informales que imperan en el grupo. Cuando un miembro nuevo no se acomoda, generalmente es porque desconoce las reglas informales. Si no las conoce, no puede cumplirlas y sigue siendo un extraño. La mayoría de las personas acaban por captar las reglas informales, pero a veces demasiado tarde. Es posible que los nuevos miembros no estén en acuerdo con las reglas, pero al menos las conocerán. Si el grupo de trabajo suele reunirse para almorzar, los nuevos deben enterarse. Hay que darles a conocer las reglas sobre fumar, comer, descansar e incluso sobre abrir y cerrar puertas. Igualmente, hay que informarlos sobre cuándo habrá reuniones y qué participación se espera de ellos. Es necesario enseñarles el lenguaje especial de ustedes, por el cual se distingue el grupo de otros. Es sorprendentemente ver hasta qué punto se desarrolla un lenguaje en el seno de un grupo que ha estado unido algún tiempo. Una parte de este lenguaje son los chistes privados, lo mismo que los apodos para determinados proyectos o áreas. Las abreviaturas que facilitan la actuación puede ser un idioma extranjero para un recién llegado. Por ejemplo, Judy, miembro de un grupo de capacitación, durante una reunión informal, tomó la iniciativa de anotar todas las abreviaturas y las expresiones populares que se emplearon durante las 2 horas en el que el grupo estuvo reunido. Elaboró la lista para un miembro nuevo, pero todos se quedaron asombrados al verla producir un glosario de 82 términos. Si no estamos seguros de qué información sería la más útil para el recién llegado, debemos preguntarle a los miembros más recientes del grupo qué hubieran querido tener para adaptarse con más rapidez y facilidad. Cuando más pronto logremos que los empleados nuevos se sientan como antiguos miembros del grupo, más pronto comenzarán a laborar como miembro del equipo. Hágale saber que son importantes. Todo el mundo aspira a desempeñarse bien en un nuevo cargo. Para ayudarles, muéstreles que son importantes revisando el organigrama con ellos y señalando el lugar que ocupan de él. Explíqueseles la misión principal de la empresa o institución y con qué contribuye el departamento a esta misión. Una de las cosas tan importantes que usted puede hacer es explicarles a los recién llegados en qué forma la labor cotidiana de ellos contribuye a lograr esas metas, cómo ellos nos van a ayudar a llegar a los objetivos y a esa misión y visión de la empresa a largo plazo. Para motivar a los nuevos miembros del equipo, recuerde que en la actualidad los hombres y las mujeres en el trabajo quieren contribuir con algo que no sea únicamente producir dinero en la empresa. Ayúdeles a ver qué le están haciendo. Por ejemplo, quienes trabajan en la fabricación de medicamentos ayudan a mejorar la salud de otros. Los ensambladores de cables de computador les facilitan a otros el manejo de información compleja. Los empleados que terminan las cuentas telefónicas les ayudan a otros a comunicarse. La mayoría de los gerentes piensan que los empleados ven esta relación automáticamente, pero en muchos casos no es así. Ciertas investigaciones con grupos altamente productivos
revelan que esta comprensión es clave para el buen desempeño de tales grupos. Todos queremos cumplir una labor que valga la pena, pero los miembros de los grupos altamente productivos pueden decirnos qué pretenden lograr la empresa y cuál es el aporte personal de ellos a la realización de esos objetivos. En otras palabras, saben por qué su trabajo es importante, cómo los empleados nuevos suelen preguntarle de qué manera van a contribuir. Conviene decirles cuál es el aporte específico que ellos le hacen al grupo. Explíqueles por qué ese aporte es importante para usted y para el grupo. Acláreles qué es lo que espera de ellos y explíqueles cómo juzgará si cumplieron o no a satisfacción. Oriente a los nuevos miembros del equipo. Hable con los nuevos miembros del equipo acerca de las reglas de trabajo formales también y explíqueles cómo pueden aclarar esas reglas si tienen interrogantes o inquietudes. Cree un ambiente de comunicación abierta desde el principio. Esto contribuye a crear un clima de acción y de trabajo en equipo. Cuando la gente tiene libertad para ventilar ideas e inquietudes, se siente más confiada y con más estimulación propia. Cuando las personas tienen esta sensación, están más dispuestas a emprender acción y a pertenecer motivadas. Haga una lista de verificación para la orientación, de modo que usted no tenga que volver a intentar la rueda cada vez que contrate a alguien. Orientar a los empleados desde el principio, en vez de esperar a que vayan captando las cosas, es algo que bien vale cada minuto y cada dólar que usted invierta. Cuando usted triunfa, se gana a los empleados y los pone a favor de usted. Para resultados inmediatos, capacite. Las personas nuevas en un cargo aspiran a desarrollar la máxima velocidad, lo más pronto posible. Ciertamente a usted, ¿cierto?, le conviene que entre más rápido se adapten, pues más rápido producen y más rápido se adaptan. Y eso es así, y conviene que así sea. La buena capacitación va de la mano con la orientación como manera de sentar las bases para un trabajador motivado y productivo. La mayoría de las personas acaban por aprender sus funciones, reciban o no capacitación formal. Pero el problema con la capacitación espontánea es que cuesta mucho más dinero que un esfuerzo coordinado. Con la capacitación espontánea, los errores costosos pueden persistir durante mucho tiempo hasta que por fin alguien se dé cuenta de la situación. Para aprender un trabajo al vuelo, se gasta más tiempo que aprendiendo mediante un esfuerzo de aprendizaje concentrado. Hay un viejo dicho: quieras o no quieras, el programa de capacitación lo pagas. De modo que usted debe ser más eficiente y orar con más eficacia. Implante algo de capacitación para los nuevos empleados a fin de que experimenten el éxito desde el principio. Nada genera y sostiene la motivación como el éxito. Instruya a los instructores. Prepárese para el éxito que resulta de una buena capacitación. Si usted utiliza el sistema de compañeros para capacitar a los nuevos empleados, debe compartir sus conocimientos de capacitación con los individuos que eligió para capacitar. La mayoría de las personas no saben instruir a otras muy bien, por lo cual es importante que usted instruya a las personas a quienes les asigna esa tarea. De esta manera, asegura los resultados que desea y asegura que los empleados de su departamento cumplan su trabajo de la manera que usted quiera. Si utiliza el sistema de compañeros, debe darle al aprendiz una lista para que verifique a medida que vaya cumpliendo los requisitos. En fin de cuentas, usted es el encargado de asegurar que se haya realizado la capacitación y que se haya hecho a su entera satisfacción. También conviene que se reúna periódicamente con cada nuevo empleado y con su compañero a fin de verificar el progreso. Con esto les muestra a los nuevos que usted está disponible y que le interesa el éxito de ellos. Y a los instructores les da a entender que la ayuda de ellos es crítica y que reconoce y aprecia sus esfuerzos. Usted debe vigilar mediante reuniones y observaciones para estar seguros de que todo se haya hecho de acuerdo con sus deseos.
Debe conocer los objetivos. Dice un viejo dicho, si no sabes a dónde vas, seguramente terminarás en otra parte. Este dicho se aplica a la capacitación. Los empleados a quienes usted está capacitando son adultos pensantes. Y si saben que es sensato de lo que están aprendiendo, eso les ayuda mucho. Si usted les explica cuáles son los objetivos del cargo, les facilita mucho su estimulación del material nuevo. Les será más fácil establecer la relación entre lo que deben hacer y por qué eso es necesario. Es importante que instruya a los nuevos empleados en la referente a las normas de calidad que usted fijó. En otras palabras, ¿qué se considera un trabajo bien hecho? Esta información es como el fundamento de un edificio. Es la base para dirigir y guiar otras actividades, unida a la comprensión de las metas de la empresa y del departamento. Esta información les permite saber muy claramente por qué la empresa considera que vale la pena pagarles por hacer ese trabajo. Averigüe qué saben ya. Enséñeles a adultos y enseñarles a pequeños es diferente. Enseñarles a adultos es diferente a enseñarles a los mismos niños de la casa. Los adultos llegan con cierto conocimiento y habilidades. Y usted no debe perder tiempo valioso enseñándoles algo que ya saben. Primero, averigüe cómo se relacionan sus capacidades actuales con la que usted quiere que hagan. La manera más sencilla es preguntar. Si los empleados dicen que saben realizar determinados trabajos, no les irrite enseñándoles esa habilidad nuevamente. En vez de ello, para estar seguro de que se desempeñan tal como usted quiere, pídales que hagan una demostración para ver si usted y ellos están hablando al mismo idioma y actuando de la misma manera. Si dicen que ya conocen parte de un trabajo, entonces sea específico. Construya sobre lo que ya saben, en vez de volver a enseñarles todo. Además de perder tiempo e irritar a la gente, cuando usted les vuelve a enseñar habilidades o procedimientos a personas que ya dominan el proceso en parte, corre el riesgo de que se distraigan cuando pise terreno conocido. Es una buena capacitación. Se recalcan las diferencias que hay entre las técnicas y si usted insiste en repasar lo innecesario, es muy posible que posee o que pasen por algo importante que es diferente o nuevo. Para evitarlo, en vez de esto, refuércele la confianza en sí mismos y la imagen positiva que tenga de sí mismos, reconociendo que ellos trajeron algo de valor a este nuevo cargo. Demuestre con un nuevo giro. Las demostraciones son una manera excelente de enseñar nuevas habilidades. Sin embargo, un error bastante frecuente es pedirle al aprendiz que mire la demostración estando frente a usted. Cuando este es el caso, ve exactamente lo contrario de lo que verá cuando intente hacerlo personalmente. Para él es como la imagen de un espejo y esto le causará dificultades más adelante. En vez de ello, él debe mirar por encima del hombro de usted cuando haga usted la demostración. De esta manera, él ve el procedimiento exactamente como lo verá más tarde cuando trate de reproducir el trabajo de usted. Por ejemplo, Grigori estaba disgustado porque Wendy y Don no lograban aprender un nuevo procedimiento de esterilización. No era complicado, pero no lograban dominarlo. El problema era que no lo habían visto desde el punto de vista que tendría al trabajador. Ellos estaban frente a Gregory cuando él hizo la demostración. Por esta razón hacían las cosas al revés. Cuando Gregory los puso a observar por sobre el hombro, el desempeño de los dos mejoró inmediatamente. Esta técnica, desde luego, funciona únicamente cuando la persona que está aprendiendo utiliza la misma mano dominante del instructor. Si la persona que está aprendiendo usa la otra mano, entonces la demostración así debe hacerse de frente. De esta manera, el empleado tendrá la misma perspectiva cuando vaya a realizar el trabajo por su cuenta. Cuando enseñan algunas habilidades, la mayoría de los instructores hacen la demostración primero
y luego le piden al otro que lo intente. Conviene añadir que un paso intermedio primero demuestre lo que quiere que hagan. Luego, en vez de pedirle a otro que lo intente, dígale que le explique a usted todo verbalmente mientras usted obra como si fueran las manos de él. De esta manera, él puede repasar mentalmente todo el proceso sin la presión simultánea de hacerlo correctamente con las manos. Una vez que haya explicado verbalmente, debe proceder a hacer ambas cosas al mismo tiempo. De esta manera el aprendiz y el aprendizaje lo harán continuamente y se asimilará mucho mejor. Aprovechar las diferentes maneras de aprender. La gente tiene diferentes maneras de procesar la información. Algunos tienen que ver las cosas para asimilarlas. Otros no pueden aprender si no oyen las instrucciones. Estas diferencias no tienen absolutamente nada que ver con la inteligencia. Se trata simplemente de preferencias en materia de aprendizaje. Afortunadamente, la mayoría de las instrucciones tienden a enseñar de la manera que a ellos les parece más cómoda, lo cual causa problemas innecesarios. En vez de ello, aproveche estas diferencias y adopte su método de capacitación a las preferencias de los alumnos. Tómese un ejemplo. John pretendía transmitirle a Alex algunas indicaciones nuevas para el manejo de computador, y John es una persona que aprende mejor viendo. Le pasó a Alex el manual de capacitación y las instrucciones que había elaborado, y le dijo que leyera las instrucciones, y que después hablarían del trabajo. El problema era que Alex aprendía mejor oyendo instrucciones que leyéndolas. Viendo que Alex no captaba rápidamente, John pensó que no era muy inteligente y que no tenía facilidad para aprender cosas nuevas con rapidez. Insistió en que leyera las instrucciones una y otra vez hasta que aprendiera. En realidad, Alex podía haber dominado la situación muy rápidamente si hubiese podido oír las instrucciones. Para que se dé cuenta de cómo aprenden mejor sus empleados, escúchelos como cuando hablan. Si dicen cosas como, así lo veo yo, o como lo ve usted, usted puede estar bastante seguro de que aprenden viendo. Si son más propensos a decir, ¿cómo le parece esa idea? O bien, ¿qué le dije? Sabrá que aprenden mejor oyendo instrucciones. Todo el mundo, sea de tendencia visual o auditiva, acaba por aprender haciendo. Esta es la base de la siguiente regla de capacitación. Mírelo o escúchelo y luego hágalo. Dígales qué y por qué. La gente aprende mejor y más rápidamente si entienden las razones que hay para hacer algo. Los tiempos en que los empleados obedecían ciegamente las órdenes del gerente se están acabando. Nosotros le ayudamos a la gente a ser competente si le explicamos el qué y el por qué de cada paso a medida que damos instrucciones. Por ejemplo, cuando le enseñe a alguien a utilizar una máquina nueva, explíquele por qué es importante cerrar la válvula cada vez que apague la máquina. Explíquele que si no la cierra, habrá escapes de agua, se formará un charco y después habrá dificultades para accionar la máquina de nuevo. Haga que la tarea tenga sentido para el individuo que la va a utilizar. No estén marchando bien y el empleado tenga que escoger entre varias alternativas. No, hagan desde un principio las cosas bien, que si no captaron de una vez, van a hacer la práctica más fácil porque ya saben que es un canon o una norma porque hace mejor las cosas para el trabajo. Por ejemplo, si alguna muchacha sabe que al colocar la cuña del lado, la máquina se equilibra, puede con un poco de sentido común dar un paso más y ver que una cuña demasiado pequeña producirá el mismo efecto. En otras palabras, si usted arma a sus empleados de determinada manera, asegurará resultados aceptables cuando ellos tengan que adaptarse a circunstancias menos que ideales. Infórmeles cómo van, cómo voy. El feedback se ha llamado
el desayuno de campeones. Se trata de información sincera sobre lo que va bien y lo que no va bien. El tiempo de capacitación es la mejor oportunidad para crear el patrón de información a las personas cómo van las cosas. Hay que hacerles saber a los empleados qué están haciendo bien. No nos confiemos en el viejo dicho de que si no le dicen nada es porque está bien. Propóngase decirles que están haciendo bien en particular. Con esto se garantiza que lo seguirán haciendo bien. Y además se acumula la confianza en sí mismo. El feedback no siempre es positivo. No deje de hacerle saber al empleado cuando están haciendo algo incorrectamente y ayúdele inmediatamente a remediar la situación. De esta manera, no hay probabilidad de que se arraigue el método y usted arregla las cosas para que el empleado tenga éxito. Criticar a otro es difícil en el mundo de los casos. Los gerentes tendían a evitarlo incluso durante la capacitación cuando el empleado espera oír críticas. Por el contrario, aproveche la oportunidad del tiempo de capacitación para dejar en claro que usted va a decirles por igual si las cosas marchan bien o si están descaminadas y si es necesario corregirlas. Con mucha frecuencia durante la fase de capacitación, cuando un empleado está haciendo mal las cosas, los gerentes se abstienen de decírselo por no socavar su confianza. Lo que realmente sucede es que el empleado cree que está obrando correctamente, sin ser así. Obviamente siguen haciendo las cosas mal, convencidos de que las hacen a la perfección. El resultado es que el trabajo no se lleva a cabo correctamente a usted. El gerente acaba disgustándose porque sus empleados no han aprendido. Mientras tanto, los resultados han sido menos que perfectos y posiblemente costosos. Evite esto captando pronto los errores y allanando el camino hacia el éxito final. Hágalos hablar. Y entre más los haga hablar, pues más aporte le darán. Muy frecuentemente los gerentes intentan capacitar cuando la comunicación es unilateral. Les dicen o les muestran a los empleados qué hacer sin darle la oportunidad de formular preguntas, de volver atrás o de hacer comentarios, abriendo las líneas de comunicación durante la capacitación. Usted sienta las bases de un buen entendimiento durante toda la carrera de ellos, al menos de usted. ¿Y al mando de quién? De usted. Los empleados sentirán que tienen libertad para tratar con usted interrogantes y asuntos, lo cual no solamente les ayuda a cumplir el trabajo, sino que además refuerza la confianza de ellos en sí mismos. Pregúnteles a los aprendices, ¿cuáles son las preguntas que usted quiere hacer? Esto es mejor que decirles, ¿quiere hacer algunas preguntas? Porque transmite la idea de que lógicamente hay preguntas. Al dar a entender que es natural hacer preguntas, se hallan al camino para que pregunten sin timidez o vergüenza. Aquí se aplica el viejo dicho, no hay pregunta tonta. Cuanto más libres se sientan para hacer las preguntas que necesitan hacer, es mucho mejor posición estar usted para hacerlas que se realice el trabajo tal como quiera que se haga, o más bien dejar que ellos formulen de acuerdo a sus expectativas. Nosotros tenemos que estar en comunicación con los empleados, con los asociados, como queramos llamarlos. Tenemos que estar en comunicación perpetua y constante. Cuando logramos esa similitud amistosa, ellos nos van a formular las preguntas, sin miedos. Conteste con paciencia las preguntas de los aprendices. Quizá tenga que repetir las respuestas o las instrucciones en otras palabras. Por ejemplo, muchos instructores creen que son muy claros, pero en realidad no lo son. Recuerde, probablemente usted conozca muy bien lo que trata de enseñar y por esta razón tal vez tienda a saltarse algunos pasos o a referirse a las cosas por sus apodos o sus abreviaturas.
Anuncie desde el comienzo, por favor. Pregunten cuando yo diga cualquier cosa confusa o cuando no entiendan lo que quiero decir. Invertir tiempo de calidad en la capacitación, ya sea que la realice usted mismo o que supervise a algunos de los empleados. Cuando la realiza él, producirá dividendos una y otra vez. Usted logrará producir el tiempo que tarda alguien en realizar un trabajo a velocidad normal y por lo tanto logrará ahorrar mucho tiempo y energía y reducir la cantidad de errores desde el comienzo. Las personas permanecen motivadas porque se sienten competentes en su trabajo. Ven que es importante cumplir bien su labor, puesto que la empresa ha invertido tiempo, energía, dinero y atención para prepararlas. Nada produce tanto éxito como el éxito. Por lo tanto, tome medidas para que los empleados alcancen el mayor éxito. Y pronto lo alcanzarán. Si los hace sentir eficientes y tener éxito, tendrá el privilegio de contar con una fuerza de trabajo confiada, dispuesta a emprender acción, a superar las barreras y a hacer las cosas.